Pues hola, buenas tardes. Otra vez, hoy vamos a exponer tres personajes que son San Basilio, San Crisóstomo y San Jerónimo. Estas tres personas lo que vamos a ver pues son sus biografías y también los aportes según el pensamiento pedagógico de la patrística. Cuando hablamos de la patrística, sabemos que hablamos 100% de la religión. Es a lo que nos referimos. Entonces, así como quedamos en el orden, vamos a empezar esta vez con San Basilio. San Basilio es también conocido como San Basilio el Grande o San Basilio el Magno. Es de ahí que viene esa referencia, San Basilio el Magno, que es lo mismo San Basilio el Grande, o también Basilio de Cesarea. ¿Por qué Basilio de Cesarea? Esto por la comunidad en donde radicaba, se puede decir, ¿no? Él fue obispo de esta de este lugar y también fue él es conocido porque fue defensor incondicional contra la herejía del arrianismo del siglo VI. Esto fue a los entonces él vivió del año 330 al 379 después de Cristo, o lo que quiere decir también que murió a la edad de los 49 años. Él fue santo de la Iglesia Ortodoxa y uno de los principales padres de la Iglesia griega. Él nace en Turquía y fallece de la misma manera en Turquía en el 379, como lo vimos hace un ratito. Eso quiere decir que falleció a los 49 años de edad. Una de las cosas que a él lo distingue bastante fue que se lanzó contra las problemáticas que en ese momento había, que eran disputas teológicas que rasgaban a la al cristianismo o a la cristiandad también llamado, ¿no? Él redactó la fe ortodoxa y atacó verbalmente a los herejes, a todos los herejes que estaban cerca de él y también a los herejes, a los que estaban lejos de él, él les escribió. O sea, esto quiere decir que prácticamente él les atacó a todos los herejes, ¿no? Y él es una de las principales o de las más grandes figuras eclesiásticas. Él logró en esos tiempos, eran tiempos de santos, logró distinguirse. ¿Por qué se logró distinguir? Pues él se logró distinguir por su pureza, por su fervor, y también dicen que tenía una manera muy, muy simple, pero eso no es todo. La mayor cosa que a él lo distinguía era su amistad o su amor por los pobres. Ahora ya lo vemos, que eso sigue siendo algo tradicional. Entonces, eso puede ser uno de sus aportes. ¿Tradicional en qué sentido? En que se vuelve hasta hoy hasta los pobres. Por ejemplo, en la iglesia de ahora, vemos cómo se sigue teniendo esa empatía sobre los pobres, ¿no? Este, como lo dijimos, él en su metrópolis, que era la metrópolis de Cesarea, ¿no? Él formó una especie de modelo de diócesis cristiana. Ahora pues ha cambiado un poquito, ahora es casi católica, ¿no? Entonces ha sido un gran ejemplo él. También una de las cosas que lo distingue bastante
fue la dependencia, o más bien dicho, la independencia que él logró. Esto en contra o más bien hacia los oficiales del Estado. Ahora vemos que sigue siendo igual, ¿no? Con las personas que son, por ejemplo, ahora del episcopado católico, que ¿cómo les puedo, cómo se puede explicar de esta manera también que tienen su propia manera de regirse, ¿no? Esa es una de las cosas que este personaje San Basilio hizo. Esta es una de sus principales aportaciones. Ahora la siguiente persona que veremos es San Crisóstomo. San Crisóstomo era también pues un santo, también fue considerado santo. Crisóstomo realmente pues era su apodo, ¿no? Crisóstomo, ¿qué significa Crisóstomo? Crisóstomo significa boca de oro. ¿Esto a qué alude? Esto alude a su buena elocuencia que él tenía. Por eso mismo, él fue considerado como el máximo orador de la iglesia antigua. Él era un admirador del monaquismo y también se pronunció contra los peligros de la contemplación de la ociosidad, o sea, la contemplación ociosa. Él también fue nombrado diácono. Esto fue en Antioquía por esta persona llamada Diácono. Y en el año 386 también fue ordenado sacerdote. O sea, diácono él fue en el 381 y 5 años más tarde fue ordenado sacerdote. Esto por otro obispo, ¿no? El obispo se llamaba Flaviano. También la fundamentación de él o de su pensamiento radica en la Biblia. Todo esto lo podemos constatar por los libros que él ha dejado, ¿no? La, la aportación de él es que dice que la verdadera educación tiene por meta la salvación eterna. Él como decía que iba a ser la salvación eterna. Pues la salvación eterna iba a ser alcanzada mediante la práctica constante de la virtud en esta vida, a lo que hoy le llamamos nosotros como un hábito, ¿no? Y eso es muy cierto. Ahora lo hemos visto en algunas otras ocasiones que los principales encargados de la educación de los hijos pues deben de ser los padres. Eso en esos tiempos era lo mismo, ¿no? Y, y para él consistía en moldear a sus hijos o las almas de sus hijos conforme a las enseñanzas que en ese momento tenía el Evangelio. Él, una de las cosas que resaltaba era que no que todo esto que hicieran iba a tener una recompensa. Así es, este fue San Juan Crisóstomo, también llamado como patrono de los predicadores. Patrono de los predicadores hace referencia entonces también a lo que decíamos, ¿no? Que es boca de oro. Y por último porque nos queda poco tiempo, a hablar de San Jerónimo. San Jerónimo fue una persona que nació en Estridón y falleció en la ciudad en Belén. Uno de sus atributos o de las cosas que se le atribuyen a él eran las vestiduras que ahora usan los cardenales. También otra cosa fue un libro que se llamaba Acompañado por un león. Acompañado por un león, ahora vemos que un león hace referencia a Dios como león de Judá o de la tribu de Judá, ¿no?
o cosas así. Hace referencia a la religión. A este San Jerónimo también la canonización lo volvió santo. Hay un día en que se celebra, en que se festeja, ¿no? O realmente son 2 días. Uno es el 30 de septiembre, el 30 de septiembre es en Occidente y el 15 de junio es en Oriente. Ah, San Jerónimo realmente es el nombre que se le da como santo, ¿verdad? Por eso es San Jerónimo, porque su nombre verdadero es Eusebio Jerónimo. Entonces de ahí viene también el San Jerónimo. Pero otra de las maneras que le llamaban también era Jerónimo de Estridón. ¿Por qué Estridón? Pues por el lugar donde él nació. El mayor aportación de este personaje que es San Jerónimo fue la traducción de la Biblia del griego al latín. Y de esta misma manera pues también fue del latín al, al hebreo. El, bueno, se nos olvida aquí una cosa bien importante. ¿Por qué fue el encargado de traducir la Biblia, ¿no? ¿Por qué él realizó sus estudios en Roma? Él estudió sus, él realizó sus estudios en Roma junto a una de las personas más reconocidos en esos tiempos o más famosos. Este era un maestro que se llamaba Donato. Donato era el maestro que hablaba el latín, pero a la perfección. Era una persona pagana, sí era una persona pagana, pero sin embargo, hablaba a la perfección. Entonces de ahí, vemos por qué manejaba a la perfección, casi a la perfección él también el latín, lo que es el griego y lo que fue también el hebreo. Estas son las tres personas que nos tocó, por este momento dar parte de su vida en torno a la patrística. Entonces, con esto concluimos para que no se nos agote el tiempo. Muchas gracias y hasta luego. Fue todo de mi parte.